compañeras. Buenos días. En primer lugar, quiero agradecerle a los compañeros del Comité Ejecutivo de FECODE por esta invitación para intercambiar unos criterios y opiniones sobre temas económicos del país y en particular de la educación. Yo solamente quiero, sobre el tema de la reforma tributaria, y comparto los planteamientos de Jorge Enrique, de Antonio Navarro, señalar sencillamente que esta es una reforma tributaria que pretende legalizar plataformas internacionales como Uber, aplicándole un tributo del 19%. Además, ya lo dijo Jorge Enrique, van a gravar, y eso ha generado la indignación del vicepresidente de la República, con un 5% a la construcción nueva que pase de los 800 millones de pesos. Señalar también que pretenden incrementar en cerca de 500.000 nuevos declarantes de renta. Pero además se le crea un impuesto a las cooperativas del 20%. Por supuesto que esta es una reforma tributaria regresiva que no contará con el apoyo del Polo Democrático Alternativo y de otros sectores políticos en el Congreso de la República. He querido entonces trabajar el tema financiero, económico de la educación, señalando en primer lugar que la consigna que ha creado el gobierno, eso de Colombia la más educada, es una farsa. Eso no tiene una sustentación financiera ni económica en el presupuesto de la nación. Quiero muy rápidamente, pues quedaron incompletos algunos cuadros, en razón a que estaba proyectado esta presentación hace la mañana. Hubiéramos querido traerle esta información a los compañeros, pero vamos a dejar los documentos para que sean reproducidos y entregados a ustedes. En primer lugar, quiero hacer unas observaciones sobre la cobertura de la educación en Colombia. Y empiezo con lo que tiene que ver en cobertura con el prejardín, jardín, transición, primaria, secundaria, media, para señalar, por ejemplo, que en el prejardín tenemos una población por fuera del sistema educativo de 1.508.964 niños. Estas son cifras del Ministerio de Educación Nacional, no son cifras elaboradas por la unidad legislativa, sino que hemos tomado la información oficial. Se prevé que para el año 2018 tendríamos 1.528.000 niños de 3 y 4 años por fuera del sistema educativo. Y en transición, hoy tenemos 99.000 niños, casi 100.000 niños, que en el año 2018 serían 108.000 niños. En primaria, digamos que la primaria estaría cubierta en cuanto a habría una cobertura total, pero si observan la media, allí existen 395.000 jóvenes por fuera del sistema educativo y se prevé para el año 2018 357.000 niños. Veamos cuánto vale darle cobertura a todos los niños en Colombia en preescolar. Hemos tomado datos entregados por la ministra de Educación en un debate de control político que hicimos
ya hace varios meses. Es decir, aquí no estamos calculando algo porque se nos ocurra, sino sobre la base de un cálculo que hizo la propia ministra de Educación. Necesitamos entonces para el preescolar 5.580 administrativos. Pero yo quiero advertir lo siguiente: estamos aplicando los parámetros establecidos por el gobierno nacional. Un docente por cada 22 niños de preescolar, prejardín, jardín y transición. Vamos a necesitar 73.171 aulas. Valor unitario calculado por el gobierno, y ahí tenemos entonces 8 billones largos de pesos. Baterías, 3 billones de pesos. Restaurantes, 3 billones. Mobiliario, 439.000 millones de pesos. Esos son costos por una sola vez, porque es infraestructura. Pero los costos recurrentes anuales, los que se repiten, administrativos 5.580 por 178.000 millones de pesos. Docentes 73.171 por 3 billones de pesos. Alimentación, hemos hecho un cálculo, o el cálculo que se hace es con base también en lo que propuso la ministra de Educación sobre cómo debería ser la alimentación de los niños. Propuso 2.500 pesos por ración. Y la gratuidad también propuesta por el gobierno nacional. Eso nos da, si se suman esas dos partidas, 19.803.792.000 millones de pesos. 19.803.792 millones de pesos. En educación media, resolverle el problema a esos alumnos por fuera, en aulas, 1.484.000, en baterías, en restaurante, en mobiliario, total 2.631.000. En costos recurrentes, nómina de maestros, 1.008.000 millones de pesos. Miremos la diapositiva de jornada única. Esto también es un documento del Ministerio de Educación Nacional. Aulas, se gastarían 6 billones de pesos. Baterías, 2 billones de pesos. Restaurantes, 2 billones de pesos. Mobiliario, 300.000. Docentes, 1.862.000 para nombrar 65.000 maestros. Administrativos, 246.000 millones de pesos. Alimentación, 2 billones de pesos. Total, se necesita para resolver la jornada única, esto en cálculos del 2014, se necesitarían 16 billones. Punto 3. Y de una vez vayamos a la educación superior. Quiero hacer este panorama, este paneo general para mirar las necesidades educativas en Colombia. Este cálculo que les estoy mostrando lo hizo el SUEC. Se establece, por ejemplo, que en las universidades públicas el pregrado hoy debe estar financiado en 11 billones de pesos, los posgrados en 400.000 millones de pesos, es decir, un total de 11.7 billones de pesos deben ser lo que vale manejar este tema
de las universidades públicas. Aquí está este cálculo que se ha hecho. Esta es una tabla que hemos sacado del suelo. Y observen entonces que los recursos requeridos por el sistema nos dan total 18.72 billones de pesos, de los cuales las universidades a través de las matrículas recogen 7,5 billones de pesos, es decir, necesita el Estado aportar 11.15 billones de pesos. Ese es el déficit calculado por el SUE en el año 2013. Hoy la MANE habla de cerca de 15 billones de pesos, no 11 billones de pesos. Si nosotros fuéramos a un estadio de educación superior gratuita, tendríamos que pensar no en 11.15 billones de pesos, sino en 18.7 billones de pesos, si las universidades no tuviesen que cobrar las matrículas. Entonces, este cuadro nos va a mostrar los recursos adicionales por nivel para que Colombia sea la más educada. En preescolar necesitamos ya 19 billones de pesos. En la media se necesitan 3.6 billones de pesos. En la jornada única, 16.3 billones de pesos. En la educación superior, siendo bien pesimistas, 11.1 billón de pesos. Una cobertura universal del PAE de 2.3 billones de pesos. Total, hoy se requiere para que Colombia sea la más educada, 53 billones de pesos. Por supuesto, eso no está considerado en el presupuesto de la nación. Más adelante vamos a mirar rápidamente qué pasó en el cambio de fórmula cuando se calcula el incremento de los aportes para la educación. Volveremos a retomar este tema. Pero quiero mostrar rápidamente en el tema presupuestal de la educación lo que está sucediendo con los aportes a salud del magisterio por parte del gobierno nacional. Le solicité al compañero fiscal de FECODE que me ayudara a conseguir una información sobre cuánto vale la nómina del magisterio según el Ministerio de Educación Nacional. Y me hizo unos aportes muy importantes, pero ahora les quiero mostrar qué me respondió el Ministerio de Educación Nacional sobre el valor de la nómina de los maestros en Colombia. Y no coinciden. Compañero Wilson, no coinciden. No, la tarea la hizo bien. El ministerio dio una información equivocada, y es que el ministerio me responde: el valor de la nómina es de 14 billones de pesos. No, según el Ministerio de Educación Nacional, 14.6 billones de pesos costó la nómina del magisterio en el 2016, costará. Pero en el 2017 calcula el gobierno nacional que va a dar la nómina 16.33 millones de pesos, 16 billones de pesos. Eso es lo que vale pagar los maestros desde enero hasta diciembre, incluido la prima de Navidad. Hay que sacar la prima de Navidad para poder calcular cuánto vale el 8.5% de salud como aporte de salud del gobierno nacional. Porque la norma establece que el gobierno nacional debe pagar para la salud del magisterio el 8.5%. Pues bien, veamos en la siguiente diapositiva qué ha hecho el gobierno. El gobierno entonces ha dicho que va a terminar este año pagando 501.000 millones de pesos, cuando el 8.5% de la nómina sería de 1 billón, volvemos a la diapositiva anterior,
1.147.317 millones de pesos. Es decir, allí vamos a encontrar una diferencia de 646.000 millones de pesos de este año, del 2016. Lo que se proyecta para el año entrante, debería el valor de la nómina arrojar para la salud de los maestros 1.258.000 millones de pesos. Y tan solo está previsto en la ley de presupuesto que la nación aportará 545.000 millones de pesos. En otras palabras, el túmbale está en 713.000 millones de pesos. Este es un tema de una importancia enorme ahora que se está discutiendo lo que se llaman los pliegos de condiciones. Esta es una situación en donde en 2 años le han tumbado al magisterio colombiano 1.300.000 millones de pesos en 2 años, 2016 y lo que se proyecta para el 2017. En la siguiente diapositiva aparece un pantallazo de lo que quedó en la ley de presupuesto del 2017. En la página 44, ahí está pues los aportes que el gobierno entregará y hace una especie de comparación con el presupuesto asignado en el 2016 y compara el 2017. El asunto es el siguiente, es que todos los trabajadores en Colombia, sean públicos o privados, sean modestos o encopetados, el empleador entrega el 8.5% para la salud de sus trabajadores. Los maestros somos la excepción en Colombia. Y el gobierno ha hecho esta trampa malinterpretando la ley 812 del 2003, que estableció en el artículo 81 la unidad de caja para revolver dineros de pensiones y de salud, de tal suerte que se siente con el derecho a, en el presupuesto nacional, entregar un 3.5, un 3.6 de el valor real de la nómina del magisterio colombiano. Sigamos en materia de presupuesto para la educación. Podemos afirmar entonces que el presupuesto de la educación ha aumentado en términos absolutos, es decir, en términos de pesos, pero en cuanto a la relación con el PIB ha decrecido. Hoy se está entregando para la educación el 3.8% del PIB. Se proyecta para el año entrante, cuando el PIB es de 900 billones de pesos, se proyecta para el sector educativo 33.9 billones de pesos. En la siguiente diapositiva vamos a encontrar qué se aprobó para el 2017. Para el funcionamiento del sector educativo, 31.2 billones de pesos. Para la inversión, 2.6 billones de pesos. Bajó la inversión para educación. Total de funcionamiento e inversión, ahí están los 33.9 billones de pesos. ¿Cómo es la desagregación de estos 33.9 billones? El sistema general de participaciones de educación está en 20.5 billones de pesos. Para el FOMAC se asignan 7.2 billones de pesos. Para las universidades públicas, 3.4. Y recuerden que lo que se necesita son 11.5 de billones de pesos para el normal funcionamiento, sin incluir los 2.057.000 estudiantes que no están en la cobertura. Es decir, que teniendo la edad
entre los 17 a los 25 años están por fuera del sistema educativo. Los créditos del ICETEX, ustedes ya saben el tema ese de ser pilopaga y el tema de la crisis del ICETEX, o mejor, del robo que le hace el ICETEX a las familias colombianas. Para el ICETEX se le entregarán 1 billón de pesos. Para el PAE está previsto apenas 600.000 millones de pesos, cuando en realidad para poder tener una alimentación digna debería dedicarse 3.5 billones de pesos. Para la calidad educativa apenas 241.000 millones de pesos. Para la infraestructura educativa del sector, a lo que se llama el Fondo Nacional de Construcciones del preescolar, de la primaria y la secundaria, se asignaron 403 billones de pesos. El presupuesto para ciencia y tecnología es apenas del 0.04% del PIB. Lo que se establece en cualquier país de América Latina, del mundo, que quiera competir en ciencia y tecnología, es que hay que aplicar el 2% del Producto Interno Bruto, es decir, eso equivaldría más o menos a 4.5 billones de pesos. Ahora veamos esta diapositiva, porque voy a concluir con el tema de ¿y cuál es la salida? ¿Qué hay que hacer en el tema de la financiación de la educación ahora que se acabó Acto Legislativo 01, Acto Legislativo 04 del 2007? Si nosotros hubiésemos seguido creciendo en educación y en participación a los municipios, en lo que se llamaba situado fiscal y participación de los ingresos corrientes de la nación a los municipios, hubiésemos tenido hoy, o mejor, al año 2015, hubiésemos tenido una asignación de 154 billones.4 más de lo que hoy tenemos. Es decir, el túmbale en estos 15 años fue de 154 billones, de los cuales 81 corresponden al situado fiscal, 81 billones de pesos corresponden al situado fiscal, y 73 billones de pesos corresponden a lo que dejaron de percibir los municipios por la participación de los ingresos corrientes de la nación. Esos 154 billones de pesos están pesando bastante. Voy a colocar solamente un ejemplo. En el año 2015, año pasado, pongo ese ejemplo porque son las cifras consolidadas en economía que tenemos. Los ingresos corrientes de la nación fueron de 116.9 billones de pesos. Y recordemos que antes del acto legislativo 01, para educación era el 24.5% de los ingresos corrientes de la nación, y se le sumaba el 22% de los ingresos corrientes de la nación para la participación de los municipios. Es decir, sumando 24.5% de situado fiscal más 22% de la participación de los municipios en los ingresos, nos daba el 46.5%. Si hubiésemos aplicado el 46.5% de los ingresos corrientes de la nación, como lo ordenó la Constitución Política de Colombia y la Ley 60 de 93, tendría que haberse asignado para situado fiscal y participación de los municipios, lo que hoy se llama Sistema General de Participaciones, se hubiesen asignado 54 billones de pesos el año pasado. ¿Cuánto le asignaron, en el presupuesto de la nación? Le asignaron 33.5 billones de pesos. Es decir, el túmbale fue
de 23 billones y medio de pesos en un año. En un año. En un año. Por eso, al hacer el cálculo y el rastreo desde el 2002 hasta el 2014, nos da una cifra aterradora de 154 billones de pesos. Pero en el sector educativo, para ser bien puntuales, la educación en estos 15 años, hasta el 2015, sin calcular todavía el 2016, perdió 80.8 billones de pesos. Es decir, perdió cerca del 10%, casi el 10% del PIB de este año. Esta es una situación complicada. En días pasados, cuando se citó al ministro de Hacienda y al ministro encargado de Educación, hablamos sobre el tema. ¿Cuál es el futuro de la educación en Colombia en materia financiera? Ahora, se tiene un estudio, creo que FECO está trabajando en ese tema, nosotros estamos también trabajando en ese tema, para mostrar cómo la educación, así que vamos a montar una trampa, al cambiar la forma de incrementar los recursos para la educación, y estaba ligada al crecimiento de los ingresos corrientes de la nación. Entonces, si subía un 25% los ingresos corrientes de la nación, subía un 25% los recursos para la educación. Pero nos lo cambiaron por una fórmula, habla en términos de inflación más unos puntos. Pues eso estuvo siempre por debajo del crecimiento de los ingresos corrientes de la nación. Y eso es lo que explica los 154 billones de pesos de diferencia. El presidente Santos en la campaña electoral dijo algo que estableció el informe de los sabios al filo de la oportunidad. El informe de los sabios establecieron que en América Latina y en cualquier país del mundo se debería, como hoy está ocurriendo en América Latina, se debería destinar el 7% del Producto Interno Bruto para la educación y el 2% para la investigación, la ciencia y la tecnología. Eso fue lo que los sabios. Y esa fue la promesa de Santos. Si eso fuera verdad, el año entrante, 2017, que son 900 billones de pesos del Producto Interno Bruto proyectado, tendría que arrojarnos 63 billones de pesos para la educación. De tal suerte que hay un desfase enorme. 63 billones de pesos vale el 7% del año entrante y apenas se calculó 33.9 billones de pesos. Es decir, que tenemos un retraso de 29 billones de pesos con respecto a la propuesta de los sabios y a la promesa electoral. Pero se está acabando el segundo plan decenal de educación y el gobierno no lo ha evaluado. Ni siquiera ha proyectado de manera seria cómo podría ser el tercer plan decenal de educación. Pues indudablemente lo que se debería de plantear es que hay que luchar, llámelo sistema general de participación, no tiene ningún problema, llámelo sistema fiscal o aporte estatal a la educación, como se quiera llamar. Pero se debería volver a ligar, volver a la fórmula aquella de un porcentaje progresivo de los ingresos corrientes de la nación que permita que en un tiempo determinado se pueda llegar al 7% del Producto Interno Bruto. Esa es la única manera, compañeras y compañeros, en que en Colombia podemos hacer realidad la consigna de que Colombia sí es la más educada. Para poder cubrir la cobertura del preescolar, de la media, e incluso no está calculada la cobertura con gratuidad de la educación superior. Está apenas proyectado ese hecatombe que hay en las universidades, en donde se congeló el presupuesto, pero se explotaron todos los programas
de pregrados, se triplicaron, quintuplicaron la población estudiantil, pero no ocurrió lo mismo con el presupuesto a las universidades. Por eso hoy hay un clamor nacional, que llovió la semana pasada y se cayeron paredes, se cayeron techos de la Universidad Nacional, y acaba de temblar y también se cayó infraestructura de la Universidad Nacional. Es decir, aquí nosotros tenemos un sistema educativo absolutamente colapsado por un problema financiero. Tenemos un magisterio colombiano en unas condiciones deplorables de salud. Y creo que nos toca indudablemente levantar esta consigna. Hay ejemplos internacionales. Los maestros de República Dominicana duplicaron, a través de una lucha, a través de la movilización social, duplicaron los aportes que el Estado le tenía a la educación. Lo duplicaron y duraron en ese trabajo alrededor de 6 años para duplicar ese incremento. Igual pasó en Argentina, igual pasó en Brasil. Brasil, que tiene el 7% del Producto Interno Bruto, que es 40 veces el Producto Interno colombiano. Es enorme, es muy grande ese PIB brasilero, y Brasil está rumbo al 10% del PIB para la educación. De tal suerte, compañeras y compañeros, que ese es un tema muy importante. Tenemos también un documento que se está terminando de elaborar para mostrar durante el transcurso del 2002 al 2016 cuál fue la variación, una comparación entre el porcentaje de incremento de los ingresos corrientes de la nación y las fórmulas del 0,1 y la fórmula del 0,4. La fórmula estructural del 0,1 se mantuvo con el 0,4. Lo que varió fue una fórmula transitoria que murió o que morirá este 31 de diciembre, y se va a aplicar la fórmula estructural de incrementar los recursos de la educación utilizando el promedio porcentual de los últimos 4 años de crecimiento de los ingresos corrientes de la nación. Se estrenó en el cálculo del presupuesto para la educación en el 2017, y el Ministerio de Hacienda y de Educación aceptaron en el debate de control político que están buscando 2.5 billones de pesos para poderse equiparar con la fórmula transitoria que traía, porque es que por primera vez después de 16 años se va a aplicar la fórmula estructural, y allí se encontraron con que quedaron en un déficit de 2.5 billones de pesos que los están buscando. Muy bien, compañeras y compañeros, ese era mi aporte que les quería presentar en esta intervención sobre este tema, y que por supuesto seguiremos allí pendientes de colaborar a Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Educadores, nuestros estudios con la comisión, o mejor con la unidad legislativa que me apoya en el Congreso de la República. Muchas gracias, compañeros y compañeras.